cada jueves ya estamos listos para acompañarles por el canal educativo. Son las 7 y comienza Juventudes por un Sueño. Y en este programa estaremos hablando sobre un tema que me apasiona y me toca muy de cerca, periodismo principalmente. Sí, así mismo es. Tendremos invitada a una joven periodista, pero que también es guionista, presentadora y bueno, de todos sus proyectos vamos a conocer aquí en nuestro espacio. Una joven que es también una inspiración para esos jóvenes a los que les interesa todo lo relacionado con la comunicación y el periodismo. Y yo en Persiguiendo Metas estaré conversando sobre música con una orquesta que celebra sus 25 años y que suena a cubano. Ahí lo dejo. Bueno, está bien, ya saben, si quieren conocer más detalles se mantienen en la sintonía con nuestro espacio. Somos Juventudes por un Sueño, donde expones, creas y transformas tu mundo. Suena cubano los pícaros, recordando. Que se ha regado en Cuba el comentario, que cuando voy a tocar no tengo tope ni horario. Hay gente que no lo puede creer y vienen con su pareja a ver el amanecer. Escucha bien, mira. La vida me enseñó de sus atajos y Dios me dio esta garganta para que yo hiciera un trabajo de regalarle a mi pueblo la alegría y la esperanza también, porque ellos se lo merecen. Y ahora te voy a contar por qué no puedo parar. Oye, suena cubano los pícaros, defendiendo la timba de los 90. Vamos para allá, timba facho, ahí nomás. Así que 1, 2, 3, se va. Empezó a tocar, la gente sube las manos, porque yo sueno a cubano. Cuando esto empieza a sonar, la gente sube las manos. Camina por aquí, camina por allá, porque te suena cubano. Cuando empezó a tocar, la gente sube las manos, porque yo sueno a cubano. Dame mambo, dame mambo. Porque yo sueno a cubano. Dale, camina, 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 camina. Agua que se quema. Porque yo sueno a cubano. Candela. Los pícaros pa' que te dé, y que te dé, y que te dé el infarto. Pa' la farándula, y pa' reparto, Hasta la vamos. 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5. Hasta que le dé la gana. Hasta que le dé, hasta que le dé. Porque conmigo se quema la Habana. Está bien, ahí nada. Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5. Hasta que te dé la gana. Al guarachea, 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 niña. Al guarachea, guarachea, mamá. Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5. Hasta que le dé la gana. Todo el mundo la mano para arriba y diciendo que hay nada. Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5. Hasta que le dé la gana. Oye, con esta se nos fue la mano. Hyundai, Libasama, los pícaros suena cubano. Desde la carpintería, tú sabes que hicimos un palo. Michel Pro, Sensei Record, dispara gatillo. Hyundai, esta de nuevo la pegamos. Esta de nuevo la pegamos. De nuevo la pegamos. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, Y ya se encuentra lista en nuestro set mi invitada de hoy, la periodista Lisbeth Penis Mato. La bienvenida a Juventudes por un Sueño. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Lisbeth, que no solo es periodista, también es guionista, presentadora de espacios en la televisión y de eso vamos a hablar más adelante. Pero Así es. comencemos por el periodismo. ¿Cuándo surge esa vocación? Bueno, en realidad no existió una vocación por ser periodista. Cuando estaba en el preuniversitario, hasta 12 grados yo quería ser médico. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que mi mamá siempre vio esa inclinación mía por las letras
y por la habilidad para redactar, para hablar, o sea, tenía esas facilidades porque, bueno, también de niña me gustaba el arte y cantaba y bailaba y hacía esas cosas, y entonces mi mamá vio esas potencialidades, ¿no? Y un poco que me orientó y me dijo, ¿y por qué no te presentas a los exámenes de actitud y valoras si de todas maneras no pierdes nada con presentarte a esos exámenes? Y bueno, finalmente me presenté a los exámenes de actitud de periodismo y en ese año, cuando ya terminaba el preuniversitario, la única que pudo entrar a periodismo de mi escuela fui yo. Mira qué bien. Cuando O sea, me tocaba. Fue como una sorpresa, Exacto, seguro, sí, estaba sí. en tu camino. Y en realidad le agradezco muchísimo el periodismo, me encantó la universidad, me encantaron mis profesores, todo lo que aprendí, y realmente sí, creo que fue la carrera, mi mamá dio en el clavo, fue la carrera que tenía que haber escogido. Es que las madres siempre tienen esa luz, intuición. sí, esa intuición con los hijos de lo que puede ser. Así mismo, y bueno, me guió muy bien, realmente. Sí. Qué bien. Y bueno, en esos años de estudios, pues también tuviste la posibilidad de disfrutar y bueno, de poner en práctica el arte, porque en los festivales, me imagino, de artistas aficionados. Así mismo. Durante la carrera nosotros estuvimos vinculados a varios proyectos, estuvimos en el proyecto Escaramujo, estuvimos también trabajando, por supuesto, en lo que tenía que ver con los festivales de cultura, los foros científicos, y entonces todo eso también fue ayudando a la formación de esos periodistas que hoy muchos estamos en los medios, otros, bueno, están haciendo otras profesiones, pero bueno, siempre ayuda mucho a la formación y al crecimiento para lo que vamos a desarrollar después. En mi caso, a mí siempre me interesó la realización audiovisual. Y entonces, por supuesto, participé en los festivales de 60 segundos, que tenía que ver con la realización. Participamos también en el Festival Imago. Y entonces todo eso me fue despertando esa curiosidad por lo audiovisual. Y hasta que, bueno, en quinto año, el ejercicio de graduación fue un documental y del que realmente aprendí mucho, aprender todos los procesos audiovisuales que hay detrás, que no es nada más la cámara. En realidad me encantó y lo agradezco de verdad. ¿Y tenías ya una visión de tu futuro? ¿Dónde sería el centro ideal para trabajar luego de graduada? En realidad no, porque, como te decía, lo que me gustaba siempre y me gusta es la realización audiovisual. Entonces, por supuesto, sabía que iba a estar vinculado a lo que tenía que ver con cámaras, estudios, sonido, luces, cosas, pero detrás de cámaras, que es lo que más me gusta hacer, realmente. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta dirigir entonces? Me encanta dirigir los equipos, me encanta, vamos a hacer esto y pongo el plano así, vamos, sí, eso me encanta, y por suerte lo pude desarrollar. Entonces, te decía, lo inicié prácticamente con las herramientas básicas que te dan en la universidad, y fue un documental que es realmente bastante decoroso, un tema que también que a la gente le pudo interesar, que tuvo que ver con el proceso migratorio del año 94, o sea, cosas que sí, que tenían que ver con la relevancia social, que tenían que ver con los valores periodísticos que uno va aprendiendo, entonces un poco esas herramientas las vamos poniendo en función de esa profesión que queremos desarrollar. Y realmente para mí ha sido muy bueno y muy gratificante. Pero inicié mi trabajo profesional trabajando en la web, trabajando periodismo digital, del que también aprendí muchísimo. Ahí aprendí manejo de redes sociales, todo lo que tenía que ver con posicionamiento web, todo lo que tenía que ver con el periodismo digital y las herramientas que te da para luego desarrollar otras cosas. Además, tan importante en estos tiempos. Exactamente. Entonces, fueron 2 años de formación en el periodismo digital, todo lo que tenía que ver, como te decía, con la gestión de redes sociales, con escribir para la web, que es totalmente distinto a escribir para la televisión. O sea, todas esas especificidades del periodismo que en realidad me encantaron, son herramientas que uno carga en su mochila de conocimiento y realmente hoy me han servido para poder desarrollar otras cosas. Pero no te veías entonces delante de una cámara aún presentando espacios como reportera, ¿no? Todo eso fue... ¿Cuándo ocurrió eso? Todo eso fue cuando ya en el 2019, como me gustaba la locución, realmente me gustaba la locución, y Dania Martínez fue la profesora de locución en la facultad. Me dijo un día, pero ¿por qué no te presentas al curso y te habilitas como locutora? Profe, pero yo no trabajo en la radio, no importa, pero bueno, es un conocimiento más que... Perfecto, fui, me presenté, hice mi examen de actitud, me aceptaron, pasé mi diplomado de locución y luego en el 2020, en marzo, presenté mi currículum en la televisión porque, bueno, ya tenía una cierta formación y me dijeron, sí,
comencé a trabajar y empecé en Cubavisión Internacional a trabajar como periodista. No tenía nada que ver como presentadora ni nada de Sí. eso, todo eso vino después. Vino después. Pero como periodista ya aprender todo lo que tenía que ver con las dinámicas de la televisión. Porque, por supuesto, si había trabajado web anteriormente, sabía ya editar, grabar, todas esas herramientas ya las tenía. Y entonces simplemente fue como sumarle Claro. esa otra parte del periodismo audiovisual, que en realidad no es igual construir una nota para la web que para Por la supuesto televisión. que no. Vamos a hacer una pausa, Luis B, y enseguida estamos de vuelta y así vamos a conocer qué ocurrió después con Cubavisión Internacional y nuestra invitada. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar. Un sueño llegará. Y ya estamos de vuelta. Si acabas de sintonizar nuestro programa, les cuento que hoy converso con la periodista Lisbeth Penismato y me decías de tu paso a la televisión, de tu llegada a Cubavisión Internacional, y quiero que me hables entonces de toda la experiencia que has vivido en ese canal. Bueno, Cubavisión Internacional también fue una gran escuela. Te decía que comencé a trabajar ahí en el 2020 y, por supuesto, plena pandemia. Sí, un momento Entonces, difícil. Exactamente. Entonces, como tal, no estaba funcionando el canal, pero estábamos como trabajando de colaboración con el Canal Caribe y ahí, por supuesto, aprendí toda esta parte que te decía de las dinámicas de la televisión para la hora de construir una nota, un reportaje, una entrevista. Y el tiempo de la pandemia fue muy rico porque tuve la oportunidad de estar en zonas de aislamiento, en zonas rojas, y eso también como que te va formando Claro. y te va dando esas experiencias, te va dando esa sensibilidad que a veces se necesita en el periodismo para poder contar las historias de otras personas, pero con el respeto que se merece siempre el público. Y estuvimos esos 2 años durante la pandemia. Más bien estuve trabajando en Canal Caribe, por eso quizás me conocen más de Te Canal ven, Caribe claro, que en en- Cubavisión Internacional, pero en realidad donde estaba trabajando era en Cubavisión Internacional. Entonces, bueno, ya luego, por suerte, la población estuvo inmunizada, vinieron las vacunas y entonces, bueno, que fuimos cada uno ya al lugar donde estábamos, donde debíamos, ¿no?, trabajar. Y luego ya en Cubavisión Internacional, igual, continué mi trabajo como reportera, luego... Pero la presentación de espacios la presentación sí informativos comenzó en Canal Caribe. comenzó en Canal Caribe. Exacto, porque ya, o sea, yo comencé en marzo y en agosto me preguntan, ¿no? Como ya, por supuesto, vieron en el currículum que ya yo estaba habilitada como locutora y, por supuesto, ante la cantidad de personas que estaban faltando, Claro. no estaban Eran todas momentos las personas, difíciles. era un momento muy complejo, pues me preguntan si yo podía asumir el espacio del noticiero del cierre. Un espacio complejo. Muy complejo por el horario, muy complejo por todo lo que encierra en sí. Y ahí, bueno, pues estuve trabajando 6 años en el noticiero del cierre. Increíble, el tiempo pasa, pero es así. mismo, 6 años ahí. ¿Y cómo recuerdas las experiencias? Realmente ha sido muy linda. Ha pasado de todo, bueno, sabes, en vivo pasa de todo, de todo literalmente. Y también es la posibilidad de crecerse porque tú estás ofreciendo una información al público. El público no está delante de ti, pero está delante de ti. O sea, Claro. tú estás delante del público, Sí. para decirlo de manera más coherente. Tú estás delante del público y todo el mundo te está mirando, todo el mundo está viendo dónde te equivocas, porque también es Y parte que del parece trabajo. que en ese horario, porque sale en un Es horario un tarde, poco sí, sí, tarde, a las pero, 11:30 de la pero noche. muchas personas lo ven. Sí, como no, muchas personas no tienen tiempo durante el día por trabajo, por cuestiones propias de su hogar, dinámicas de su hogar, y entonces dicen, bueno, voy a ver el noticiero de por la noche, que ahí también dan algunas informaciones. Y Claro. siempre es un público que está despierto a esa hora, y realmente sí lo he visto, las personas me escriben y me han hecho sugerencias, sí, como no. Y ya Realmente. viviendo esa experiencia como locutora, como periodista, ¿qué prefieres? ¿Estar delante de la cámara leyendo la noticia o redactarla? Prefiero las dos. Cada una tiene su magia. Ujú. O sea, construir una noticia desde cero te da la posibilidad de pensarla, de definir ya desde que vas a la cobertura, bueno, voy a construirme esto. Cuando llegas a, por supuesto, la realidad siempre es más rica y Claro. a veces pasa otra cosa que no es lo que tú tienes pensado, pero igual es la posibilidad de crearlo en el momento. Ya la locución es otra herramienta, que es defender el trabajo de otra persona, que igual es importante, porque bueno, en televisión, sabes, trabajamos todos en equipo, es que si uno comete un error, repercute en el otro, Sí. y entonces, por supuesto, saber que tú le estás dando voz al trabajo de otra persona, pues también tiene un gran valor. Ujú. Y también te aporta, te hace crecer, y sí,
Por Así supuesto. que las dos cosas. Sí. Además, el guión, yo decía que también pasaste curso como guionista. Sí, también. Y entonces te ha por ej- ayudado mucho. Claro. El guión ayuda mucho. Por ejemplo, yo estuve trabajando, hice algunos guiones de la sección que tenía en el programa Marcas, que es un programa que me encanta, es un programa que da tremenda cultura, es un programa de una formación y un valor histórico grandioso, y tuve la oportunidad de de escribir el guión para las secciones, e incluso también cuando estaba aquí en Cubavisión Internacional, los guiones para los programas de entrevistas cuando lo hacía, también trabajaba en Resumen Semanal, en Enlace Cuba, que eran programas de Cubavisión Internacional, y por supuesto también ahí había esa posibilidad y sí, las aproveché. Por supuesto. Y de esas entrevistas hay una particular que yo quiero conversar con mi invitada, pero ¿Cuál? vamos a hacer otra pausa. Está Damos bien, está paso bien. ahora a una de nuestras secciones con Marian y enseguida estamos de vuelta. Persiguiendo metas. Seguimos persiguiendo metas en Juventudes por un Sueño y estoy bien acompañada, como pueden ver, porque hoy tengo el gusto de recibir en nuestra sección a Liván Samá, director de la orquesta Suena Cubano, y Carlos Alarcón, su representante. Estaremos hablando sobre todo lo relacionado con la celebración de los 25 años de esta agrupación que defiende nuestra cultura. Bienvenidos a Juventudes por un Sueño. Muchas gracias. Primero quisiéramos saber cómo podemos encontrarlos en redes sociales. Sé que son muy activos y tienen un gran número de seguidores. Cuéntenos. Sí, buena. Un saludo para todos. Nosotros estamos en YouTube, nos pueden encontrar como Suena Cubano Los Pícaros. Y en Instagram tenemos la cuenta que es Suena Cubano Los Pícaros 2026. Estas son las cuentas que tenemos activas de Suena Cubano. ¿Y cuáles son esos proyectos que están realizando para celebrar este cumpleaños de la orquesta? Bueno, te diré. Gracias por la invitación al programa y a ti también. Ahora mismo, desde el año pasado para acá, estamos celebrando los 25 años de la agrupación con una serie de actividades que ahora mismo tenemos 2 peñas fijas, una en la agencia de RA en Zanja y Velascoaín y la otra en la Casa de la Música de Galeano, todos los viernes, de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Cuál es la fórmula o el secreto para mantenerse tan activos y en el gusto del público durante ya más de 2 décadas? Nada, mira, esto es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Irnos renovando constantemente con toda esta corriente ahora que están sucediendo en la música. Entonces, nada, hay que mantenerse con ideas frescas, con muchachos jóvenes y esas cosas para seguirnos manteniendo en la preferencia del público. Por supuesto, porque también mantienen el vínculo con esas nuevas generaciones de músicos, es decir, el contacto con los jóvenes siempre está presente. ¿Cómo ocurre esa relación? Es decir, ¿cómo se retroalimenta la orquesta en este sentido? Bueno, nada, hay algunos integrantes de la agrupación que sí ya llevan un cierto y determinado tiempo, pero nada, fundamentalmente los cantantes son muchachos jóvenes que tienen muchas ideas y nada, yo lo que hago es, yo pongo la idea de lo que vamos a hacer sobre la mesa y lo comparto con todos ellos, ellos me dan ideas y nada, así va fluyendo el trabajo. ¿Cuáles son algunos de esos temas musicales o esas sorpresas que puede encontrar el público al asistir a sus presentaciones? Bueno, ahora mismo en las redes tenemos un disco nuevo que se llama Ando Duro y que es con todas estas corrientes, ya te digo, de un poco de salsa, un poco de reggaetón, fusión, que yo le tengo puesto Timba Fashion. Es un estilo que estamos defendiendo ahora de la timba precisamente para eso, para que le guste a todo tipo de público. A todas las generaciones. ¿Y cuáles son esas presentaciones más recientes que ha tenido la agrupación? Sí, nosotros estuvimos más de 2 meses, bueno, llevamos realmente como casi un año en el programa de Musicalizando la Hora TV en Estados Unidos y nos mantuvimos 2 meses y medio en el primer lugar. Nos ganamos el premio de Musicalizando la Hora en esta categoría, pero debido a esto que alcanzamos el primer lugar, el día 4 vamos a estar en los premios Musicalizando la Hora oficialmente en Colombia. O sea que estamos viajando la agrupación a Colombia el día 4 de septiembre. Muchas felicidades y muchos éxitos que continúen gracias. en el gusto de los jóvenes y de todas las generaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos disfrutando de Juventudes por un Sueño. Persiguiendo metas. Último momento de entrevista con mi invitada, la periodista Lisbeth Penimato, y ella me hablaba de las posibilidades que le ha brindado trabajar en un canal como Cubavisión Internacional y bueno, también como el canal cubano de noticias, el Canal Caribe. Y yo decía, de algunas entrevistas que quería que me hablaras, bueno, has tenido oportunidades importantes de entrevistar a
figuras intelectuales en ese espacio que se llama así, entrevista, de Cubavisión Internacional. Así es. ¿Cómo fue A ver, esa ahí en experiencia? el ¿Cómo programa de recuerdas? entrevista realmente también un valor grandísimo porque escribir el guión y saber a la persona que vas a entrevistar te aporta mucho. Ujú. Incluso es la posibilidad, como te decía, de escribirlo todo, o sea, de saber exactamente qué le quieres preguntar para sensibilizarlo, para que la persona conozca más allá del artista o la persona que conozca, el público, ¿no? En este caso, conozca Claro. más allá de quién es el actor, quién es ese artista, quién es ese intelectual. Que no sea nada más resumido a su obra, que muchas veces es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Es un poco tocar esa fibra de las personas para que te cuenten más de su intimidad. Y eso, por supuesto, hace que vayas conectando con la persona y que el público también se interese por saber esas otras cosas de la gente. ¿Y este es un género que prefieres, la Sí, entrevista? me encanta la entrevista justamente por eso, porque me tengo que estudiar a la persona que voy a entrevistar, porque tengo que buscar esos recursos que quizás las personas lo saben, porque por supuesto es parte de su vida, pero es algo que a lo mejor no tienen muy presente y entonces cuando se lo preguntan dicen, oh sí, tal cosa, y entonces eso siempre te hace conectar un poco y dice, pero ¿cómo se sabía eso? Y yo, bueno, uno hace la tarea. Claro, así mismo. Pero Libre, sí. pero yo decía que había una entrevista que al final terminó como siendo un testimonio Exacto. que te marcó porque te valió un premio importante, el premio 26 de julio en entrevista precisamente. Sí, esa entrevista fue fruto de una cobertura informativa. Nosotros fuimos por Cubavisión Internacional a la edición 30 de las Romerías de Mayo. Ujú. Fue la primera vez que participé en ese evento, que realmente es un evento muy lindo del HS, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, se hace todos los años, del 2 al 8 de mayo en Holguín, o sea, se reúne mucho arte en la ciudad de los parques y es un evento precioso. Entonces, la primera vez que fui, me llamó mucho la atención un personaje que es Chaplin, Sí. que todo el mundo lo conoce por Chaplin, pero bueno, es el actor Eddie Almirante. Y un poco conversando con Eddie sobre las romerías y lo que hacía, y etcétera, él me cuenta que esa era la vez 27 que él iba a las romerías. Es decir, que era Siempre. Fijo allí. Fijo allí, siempre iba. Conoce la historia completa prácticamente de las romerías, pero vivida desde su experiencia como actor y representando un personaje como Chaplin. claro. Entonces, un poco que la entrevista giró sobre eso y una entrevista de 5 minutos, porque en realidad, bueno, sabes, los tiempos televisivos también son un poco complejos. No podía hacer una entrevista de media hora porque no era parte del programa, Sí. era simplemente una cobertura informativa a lo que fui. Entonces, lo conté a manera de testimonio. Y entonces las preguntas las íbamos poniendo como con el cine silente, que Jugando es con la el pantalla negra, personaje. jugando por supuesto con el personaje, un recurso que utilizamos ahí. Por supuesto la entrevista en blanco y negro, o sea, jugando siempre con la caracterización propia del personaje, él en medio de la ciudad intercambiando con la gente, lo que les hacía, o sea, un poco la expresión y lo que Chaplin tenía que decirle al público cubano de hoy. Lo decía Chaplin, o sea, Eddie en este caso, en Holguín, y un poco que fuimos jugando con eso. Y sí, tal cual como dices, esa entrevista fue premiada durante el concurso 26 de julio, y sí, muy contenta con eso. Me Realmente imagino. Sí, realmente sí, porque no me lo Además, esperaba. ¿Pudiste poner en práctica ahí tu sueño de dirigir? Sí, realizadora, de, claro, la como realizadora, realizadora sí, y demás. sí. Que también, me imagino que de alguna manera pudiste aprovechar en la cobertura especial que hicieron ustedes con los Juegos Olímpicos de París, También. con Sí, el eso sueño también olímpico. fue un proyecto muy bonito y del cual tengo unas experiencias preciosas, porque bueno, tener la oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos, ya no, porque mi especialidad no es el deporte, No, vamos a dejarlo yo sé. claro, mi especialidad no es el deporte, pero igual te gusta. Sí, como no, pero fíjate, más que me gusta el deporte, es contar lo que hay detrás del deporte. Que Sí, porque justamente era una fue eso cobertura lo que hicimos. especial, no Exacto. era estar en el escenario deportivo, sino en las afueras, incluso de París, contando y hablando de ese vínculo cultural entre Cuba y Francia. Que incluso muchos de esos trabajos los hicimos desde aquí, lo que otros los hicimos allá, por supuesto, porque existen esos otros puentes artísticos en Francia que tienen que ver con Cuba. Claro. Y como quiera que sea, es un enriquecimiento gigantesco, porque tener justamente que estudiar
sobre eso, Sí. poder escribir los guiones de esos trabajos y presentarlos además. Por eso te decía que es que me gustan las dos cosas. Claro. Sí, realmente fue un momento muy bonito y una experiencia súper enriquecedora que siempre me llevaré, por supuesto, a tener la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos, contar lo que hizo la delegación cubana y justamente, como decías, esos puentes artísticos entre Cuba y Francia, que sí hay muchísimos, que a veces no lo sabemos o simplemente sí lo sabemos, pero bueno, están ahí y pasan desapercibidos y no todo el mundo tiene esa mirada de poder decir, mira, es esto y es esto, pero sí. Ahí vimos la Casa Víctor Hugo, estuvimos en el Museo Napoleónico, o sea, existen esos puentes artísticos y bueno, que invitamos entonces a nuestros televidentes a que lo a que busquen y puedan lo ir sigan. ahí, sí, pueden verlo, Proyecto Lisbeth, Sueño Olímpico. el tiempo se nos agota, pero yo quiero que me cuentes lo que estás haciendo en la actualidad, porque te mantienes como reportera del Canal Caribe. Sí, estoy como reportera en el Canal Caribe, también he ido explotando un poquito más esa faceta de realizadora y entonces estamos desarrollando varios proyectos que tienen que ver con documentales, grandes reportajes y entonces sí, estoy un poco en esta otra parte que me gusta mucho también, aunque bueno, sí he estado un poquito más alejada de las cámaras, pero sí, me estoy ahora en esta parte y me encanta. Podemos Sí, decir que entonces has realizado sus sueños. Sí, cómo no, sí, realmente Y sí. nos alegramos de eso, te deseamos éxitos. Muchísimas y las gracias. Me ha encantado estar aquí. Se ha ido el tiempo muy rápido. Sí. Me ha gustado mucho el programa. Es que el equipo es así, bien cálido, ¿verdad? Sí, cómo no. Me encanta, de verdad que sí. Gracias a ti por Gracias a ustedes. acompañarnos. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar. Sueño, Y ya llegamos al final de nuestro programa por hoy, pero espero que hayan disfrutado de la entrevista con mi invitada, la periodista Lisbeth Penismato. Ya conocieron de todo lo que ha podido realizar hasta el momento, pero que todavía le queda mucho más por hacer, ¿verdad? Sí, este programa me ha encantado porque estuvimos hablando sobre periodismo, realización audiovisual y también sobre música en Persiguiendo Metas, que tuve la oportunidad de conversar con el director de la orquesta Suena Cubano y su representante. Así que ya estaremos al tanto de sus redes sociales y de sus nuevos proyectos para celebrar los 25 años de la agrupación. La próxima semana estamos de regreso y recuerda que tú también puedes ser protagonista de nuestro espacio. Claro, puedes comunicarte con nuestra directora Loli Vega, que ella seguramente te estará dando las coordenadas para que vengas y nos cuentes sobre tus retos, tus sueños, tus nuevos proyectos. Así que ya sabes, puedes comunicarte con nuestro programa a través del contacto de Facebook que aparece en pantalla, Estaremos el jueves a las 7 en punto por el canal educativo en Juventudes por un Sueño. donde expones, creas y transformas tu mundo. Chao. vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar.